hoy de nuevo para compartir con ustedes la lección 125 que dice así: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía, y éste se encuentra para siempre a su lado y en su mente. Entonces fíjense, el Hijo de Dios es libre para salvarse a sí mismo. ¿Salvarse de qué? Del yo que hemos fabricado. Porque sin ese yo, que fíjense, ¿no? Cuando uno es niño, está en ese estado de plenitud, donde está pura atención, donde todo se vive de una forma intensa, sin catalogarlo, sin enjuiciarlo si es bueno o es malo, simplemente es vivo en alegría o llanto, pero es simplemente entregarse a la vida, sin ningún cuestionamiento. Pero claro, a medida que vamos entrando en un sistema social, educativo, de enseñanza de nuestros padres, van introduciéndose que son conceptos, palabras, el lenguaje que limita y clasifica. Porque fíjense, ¿no? Si nosotros hemos escuchado seguramente esta historia en la época de Adán y Eva, y cuando dice que creó el mundo, y esto le dijo, esto se llamará montaña, y esto se llamará laguna. Entonces claramente nosotros empezamos a ponerles nombres y ese nombre, por nuestra conciencia, el poder que le damos a la conciencia cognitiva, darle un significado, asociamos la palabra con el objeto. Y ahí empezamos a clasificar. Por eso recuerdan las primeras lecciones que decía, solo veo el pasado en estas cosas, en esta taza. ¿Por qué? Porque estamos clasificando que si tiene forma de así, con una asa y para poner algo caliente, es taza. Y uno diría, ¿y eso qué tiene de malo? Que empezamos a fabricar pensamientos. Pensamientos que no estarían dentro de ese ser, porque el ser, que como todo niño, porque no hay ningún niño que tenga esa espontaneidad de preguntar, ¿y de dónde vengo? ¿Y dónde está el abuelito que desapareció? ¿No? Todas esas preguntas que son las que nos mantienen en un estado de eterno presente, que a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando de hacer esas preguntas. ¿Y qué es el ser? ¿Y qué es el yo? ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la vida? ¿No? Eso ya dejamos de preguntarnos, hasta que nos damos tanto contra la pared que llega un curso de este tipo donde se nos plantean estas preguntas. Y entonces, volviendo a lo que es el lenguaje, si yo por ejemplo le digo, bueno, vamos a ver, ustedes vieron la palabra cato, ¿no? Entonces, ¿saben lo que es un cato? Y usted dice, cato, no gato, cato. Y van a empezar a buscar en los archivos y van a encontrar que el archivo está vacío, porque cato en nuestro lenguaje español no tiene significado. Y fíjense cómo enseguida nos agarra la duda, la incertidumbre, porque ¿qué es esa palabra? Ahora le digo gato, sí, gato, el que tiene la cola larga y que se estira o lame todo o anda por los techos, ¿sí? Y hace miau. Entonces ya enseguida catalogamos una palabra, nos da como una cierta estabilidad, decir, sé que lo que es gato, pero gato no, y empiezo a buscar. Entonces, no es que está ni mal ni bien pensar, pero está bien pensar cuando tenemos que pensar, cuando tenemos que hacer un cálculo matemático, por ejemplo, si tengo que sumar varios impuestos que tengo que pagar, ahí tengo que pensar, o para manejar, para poner los cambios, ¿sí? Ahí tengo que pensar, pero realmente en el día, ¿cuántas veces estamos pensando fantasías porque son cosas que no, en ese momento no tienen sentido pensar? Como por ejemplo, si estoy cocinando y estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en lo que voy a hacer después de que termine de lavar los platos porque tengo que corregir. Entonces, fíjense,
lo que me hace pensar. El pensamiento me lleva permanentemente a vivir fantasías. ¿Por qué fantasías? Porque no está sucediendo en ese instante. Entonces, ¿cuántas veces prueben de lavarse los dientes y ver si están realmente dándose cuenta, el frescor de la menta que entra en nuestros dientes, la frescura del agua, o mismo cuando nos bañamos, permanecer en ese estado de atención, que es básicamente el mindfulness o las meditaciones. ¿A qué nos lleva? A estar en un estado de presencia, porque el estado de presencia es lo que somos. Y este yo que se fabrica con esos pensamientos, ¿qué va pasando? Que a medida que entramos en un sistema educativo, nos enseñan a reflexionar, a relacionar estos conceptos de las palabras con otras y pensamos, empezamos a pensar. Y esos pensamientos son como ladrillitos que nos va levantando una pared y nos hacen ser limitado. ¿Por qué limitado? Porque esos pensamientos están basados en nuestras creencias. Y lo estamos pensando con una mente diminuta y no con la quietud de la mente con mayúscula, o que muchas filosofías hablan de conciencia. Entonces, ¿por qué acá nos dice que la única forma, dice, el mundo cambiará gracias a ti, y que el Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios? Entonces, ¿de qué nos vamos a liberar? De esos pensamientos que estamos fabricando todo el tiempo. Porque si dejamos de pensar, ya estamos en el ser. Y en esa quietud empezamos a pensar con la mente mayúscula. Y estas cosas que son instintivas, ¿no? Porque el autorreflejo, que por ejemplo si algo no se nos cae en este momento, uno automáticamente trata de atajar y uno dice, pero eso no fue un pensamiento. Eso fue un autorreflejo. ¿Y cuántas cosas pasan en esta naturaleza? Como por ejemplo, fíjense que las leyes universales, como la gravedad, la fotosíntesis, todo vienen de analizar la naturaleza, no al humano. El ser humano no tiene una ley que es para todos igual, porque como depende de nuestras percepciones, por eso no es real. Y sí es real todo lo que no muta, como siempre decimos. Entonces, claramente, este yo, en diminuto, que pienso ser separado del resto, esto es como una gota de agua que a medida que cae por una lluvia va formando un charco. Mientras es gota se puede diferenciar, o sea, se puede ver su contorno. Pero una vez que cae y forma un charco de agua en esa gota, se disipa y forma toda una masa líquida. Bien. Esto es lo mismo, es este yo que creo ser la gota, pero es desde el propósito de separación, es vernos gota y quedarnos en la gota. Y en el propósito unificado es que somos la gota unidos a un todo, no estamos separados. Y en este propósito de unidad, lo que nosotros vamos a poder vivenciarnos es estar en el todo. En el celular, en la taza, en las paredes. Somos parte del todo. Somos ese charco, somos ese mar. Entonces la única forma de salvarnos es tomando conciencia de que no estamos, para poder ser libres y escuchar y pensar con esa mente de Dios es acallar a nuestra mente. Y dice, oiremos la voz de Dios en la quietud, en la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos ni la de nuestros deseos personales, y sin juzgar en modo alguno su santa palabra. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, pues lo que somos no puede ser juzgado. ¿Por qué no puede ser juzgado? Porque lo que somos no somos este personaje. Somos el ser, y el ser no puede ser juzgado. Porque es ese silencio, es esa conciencia, ese continuo. Hay un continuo que está permanentemente funcionando como el aire, como el viento, como el silencio. Es un continuo. ¿Nosotros qué somos? ¿Ese continuo o somos ese yo diminuto? Y fíjense, si realmente fuéramos este yo que tanto creemos, yo Marisa, yo fulanito, yo Juancito, todo el tiempo somos conscientes del yo.
O cuando dormimos, por ejemplo, ¿somos conscientes? No. Cuando estamos haciendo algo que nos encanta, inspirado, el que le guste bordar, bordar, el que le guste pintar, pintar, el que le guste tocar un instrumento, o hacer un trabajo con mucha dedicación, o leer un libro, así con el que uno ni se da cuenta que va pasando las hojas porque se va comiendo esa información, que de hecho se disipa el yo, porque hay un conocimiento que se está interpretando, pero ¿quién lo interpreta? Si en ese instante no nos damos cuenta de ese yo. Se pierde, se disipa. Cuando entramos en una película a ver, y sobre todo si es de intriga, estamos así, y nos vamos en la película. ¿Dónde está el yo? O sea que el yo aparece cuando tomamos conciencia y desaparece cuando estamos unidos con el todo. Bueno, en esa unión con el todo es que podemos escuchar, cuando estamos unidos al todo es que estamos pensando con la mente con mayúscula. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Ausencia de pensamiento propio. Ausencia de pensamiento que nosotros hemos inventado y que encima es un pensamiento de sufrimiento o es un pensamiento de separación. La separación desgarra, la separación no puede ser amorosa. Dice, nos hallamos mucho más allá de todos los juicios que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios. El mundo no lo conoce. Hoy no prestaremos oídos al mundo, sino que aguardaremos silenciosamente la palabra de Dios. Entonces los invito a que hagamos una meditación, pero la mente con minúsculas del yo tiene una particularidad, que es pensar. Y entonces pedirle a la mente quietud es como pedirle a un niño que se quede quieto, sentadito en las visitas cuando van a ver a la abuela. Quietito, no mueva la pierna. Mueve la pierna, mueve el brazo. Y si no mueve el brazo, mueve la cabeza. O sea, pedirle a la mente chica que se aquiete es casi un imposible. Prueben 2 minutos y van a ver cuántos pensamientos vienen. Entonces aquí los invito a que podamos hacer alguna meditación que se puede hacer por medio del juego o de una atención absoluta. Van a ver cómo por medio de la sorpresa, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un juego, si quieren podemos hacer, vamos a cerrar un minutito los ojos, tan solo un minuto, y vayan pensando, vayan respondiendo lo que yo les voy preguntando. Entonces les voy a preguntar, ¿recuerdan qué comieron el domingo pasado? Y cada uno va a responder. ¿Cuántas letras tiene la palabra catarro? 7. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que anduvieron en bicicleta? ¿De qué color era? ¿En dónde estaba? ¿Cuándo fue la última vez que llovió en mi ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que me encontré con mi mejor amigo? ¿En dónde estaba? ¿Cuántas letras tiene la palabra gato? 4. ¿Cuántas hay en esta frase? La casa es blanca. La casa es blanca. 5. Bien, ahora pueden abrir los ojos y fíjense, cuando teníamos la mente ocupada en pensamientos, y ustedes me van a decir, pero si me dicen que no tengo que pensar y ahora me estamos jugando un juego que hay que pensar. Es que vuelvo a decir, pensar no está mal cuando se tiene que usar el pensamiento. Pero fíjense, cuando pensamos en el momento que tenemos que pensar, porque hay una pregunta y hay que responder, la mente está activa en ese lugar. Y ahora fíjense cómo se siente. Pueden sentir que ya no vienen los pensamientos así en forma, así que nos interrumpen todo el tiempo. Ya pueden ver como más quietud, la mente más quieta. Y cuando la mente está en quietud, es fácil ver cómo viene un pensamiento. Entonces, desde la quietud
Yo puedo ver el pensamiento y como lo puedo ver, puedo no sostenerlo y simplemente se disipa. Entonces, por medio de un juego podemos entrar en la quietud de la mente, por medio de la sorpresa. Y la idea es, y también por medio de la atención. Si yo hago algún trabajo, alguna labor, 100% metida en eso, cocinar, cocino, y si viene un pensamiento simplemente lo dejo pasar. Porque cuántas veces hacemos cosas del día, no sé, nos lavamos las manos, pero como estamos pensando en otra cosa, no nos acordamos. Entonces después vamos a comer y uno le pregunta, ¿me lavé las manos? ¿Me habré bañado? ¿Me habré metido el auto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas sin ver que las estamos haciendo con atención. Entonces la atención plena, y ustedes me dirían, bueno, pero esto sería el mindfulness, sí, pero la atención plena no desde el yo, sino la atención plena porque algo es el hacer algo sin hacerlo yo, simplemente hacer haciendo, porque se nos es inspirado a hacer. Entonces, a medida que vayamos haciendo estas prácticas, la mente se ralentiza. Y ahí, en esa quietud de la mente, es que podemos escuchar y que realmente el día sea dirigido por esa mente de la conciencia total y no de la mente desde el yo. Dice, aguarda su palabra en silencio, hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la voz que habla por su creador. Entonces esa paz, hay una paz en ti. Esa paz es ese continuo, es ese silencio. No necesitas ninguna otra regla que esta para dejar que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Fíjense, ¿no? Entonces, claramente que cuando tenemos esta visión sesgada de los conocimientos y conceptos, los compartimentos estancos que habla la psicología y que ya tenemos todo como calculado, solo podemos ver con la visión del cuerpo. Pero a medida que hacemos esta práctica de aquietar la mente, de estar haciendo lo que estamos haciendo 100%, el juego, el asombro, mirar en detalle el crecimiento de cómo una rosa se abre, cómo vuelan los pájaros, al estar atentos, siento como un chico, podemos volver a esa mente inocente, a esa mente, y con esa mente nuestra vida cambia totalmente, porque empezamos a tener otros parámetros, a poder vivenciar, a tener una visión, que ya no es la visión del cuerpo, es la visión de la mente. Así que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, es esto, darme cuenta que soy el ser, que soy ese continuo, y que no soy este yo. Y en ese continuo es que podemos ver con los ojos del espíritu y nuestros paradigmas cambian radicalmente. Así que bueno, que tengamos una hermosa práctica en silencio, en quietud, en estar en el presente, que el presente no es un presente termodinámico, el de la física, el presente de, ahora son 10:25. No, es un presente continuo, que en este presente continuo pueden venir cosas del pasado, del futuro, pero suceden todas simultáneamente. Así que es lo que somos y no este personaje que nos hemos fabricado para limitarnos, para sufrir. Y bueno, y tenemos, como dice acá, este mundo cambiará gracias a nosotros si elegimos de nuevo. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar.